Hola a todos, esto es escuelacine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de After Effects CS6 donde veremos cómo crear un texto en 3 dimensiones y además vamos a hacer que se refleje en la superficie sobre la que lo vamos a apoyar. Ahora en After Effects CS6 una de sus novedades es precisamente esta, ¿no? La facilidad que nos brinda para hacer los textos en 3 dimensiones de una manera real. Vamos a ir a ello. Bueno, una vez de que abrimos nuestro programa, lo primero que hacemos, como siempre, es crear una composición. Muy bien, vamos aquí a nuestra ventana de composición, pinchamos en esta pestañita, nueva composición. Muy bien, aquí definimos el tamaño con el que vamos a trabajar, 1920, 1080, el tipo de píxel, en este caso voy a usar un píxel cuadrado, la velocidad de fotogramas, la duración, 10 segundos y el fondo de nuestra composición. Yo le pongo que sea un color negro. Ok. Nos aparece ya nuestra ventana de la composición y creamos una capa de texto. Vamos aquí a donde pone capa, nueva, capa de texto. Bien. Y ahora escribimos. Elegís la letra. Yo tengo aquí una letra súper chuli preparada. Y escribir lo que os apetezca, ¿no? Lo que os primero os venga a la cabeza. Vale, tenemos aquí nuestro texto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, se trata de hacer un texto en 3D, ¿no? Así que vamos a indicarle aquí a la capa de texto que es un texto en 3D. ¿Cómo se hace eso? Dándole aquí, debajo de este cubo, ¿no? Pues si le marcamos el cubito aquí en nuestra capa, le indicamos a la capa que sea una capa en 3 dimensiones. ¿Pero qué ocurre? Que por mucho que nosotros miremos por aquí, vamos a darle unas vueltas a esto, abrimos lo de transformación, esto no lo hagáis, es solo para que veáis una explicación. Si le giro sobre el eje Y, que es este, lo rotamos, vemos que vale, que rota, porque es una capa en 3D, pero es que es plano. Si lo ponemos de canto, el texto no se echa para atrás, o sea, es como si fuera una hoja de papel, que gira, porque le hemos dicho que sea en 3D, porque si no le ponemos esto del 3D no podemos ni girarlo así, pero es plano, es como una hoja de papel, y lo interesante sería que esto tuviera un grosor, ¿no? Que se extendiera hacia el fondo en el eje Z. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, esto es una de las novedades de CS6 y es algo muy interesante que lo aprendamos. Vamos aquí a donde pone Renderer y lo vemos que está en Classic 3D. Si cambiamos esto por Ray Traced 3D, vamos a entrar en un nuevo universo donde podremos hacer lo que os estoy contando. Bien, no lo he hecho todavía, le he dado a cancelar. ¿Veis aquí, no? Classic 3D. Lo he hecho así porque imaginaros que no veis aquí esta pestañita, que no os aparece aquí Classic 3D. No os volváis locos. No creáis que algo pasa mal. No pasa nada. La podéis encontrar en otro sitio. Aquí entráis en composición, vais a Composition Settings, es decir, los ajustes de vuestra composición, y esto ya os suena, ¿no? Lo acabamos de ver. Bien, pero si vamos aquí a donde pone avanzado, Advanced, podemos cambiarlo aquí. Renderer, aparece Classic 3D, pues le daríamos Ray Traced. No lo voy a lo sigo sin hacer, cancel. Voy a ir aquí y lo cambio desde aquí. Pero habéis visto que podríais ir a ajustes de composición y cambiarlo ahí. Vale. No ha pasado nada a simple vista. Pero en cambio, ahora si abrimos esto, vemos que tenemos unas opciones que antes no nos aparecían. Como por ejemplo, opciones de geometría, Geometry Options. Vamos a desplegar esto. Bien, aquí está la clave. Extrusion Depth. En castellano pondrá extrusión. Si aumentamos este valor que estaba a 0, nuestras letras dejan de ser una hoja de papel. Vamos a estirarlo. Para estirarse hacia el fondo. Ahora, pincho sobre la capa, le doy a la tecla R, que es una manera rápida de sacar la rotación. Voy a rotarlo en el eje Y, que es este, y ahora vemos que, wow, ya no es una hoja de papel. Si lo ponemos de canto, ya tiene canto.
Esto ya tiene una anchura. Bien. Conviene y es necesario que ahora trabajemos con una capa de luz. Creemos una iluminación sobre nuestras capas 3D. Vamos aquí a donde pone capa, layer, nuevo, light, luz. Y le decimos que en vez de ser un punto, que luego podemos ponerle uno para que veáis, vamos a elegir qué tipo de luz. Pues una luz en spot. Vale, estas son unas luces como si dijéramos un foco. Bien, lo dejamos así, tampoco ahora... Ok. Y veis ya que esto coge una pinta muy bonita. Cogemos nuestra luz, vemos que nos aparezca en nuestro puntero del ratón la letra Z, porque es la que va a hacer que vaya esto hacia el fondo o más hacia nosotros, y lo echamos hacia nosotros, para alejarla un poco de las letras. Vale. Este puntito es a donde apunta. Epa, control Z, que me he equivocado. He movido sin querer esto, las letras. Bueno, está... Luego os lo explico, que se mueve desde aquí también. Vale, aquí en Light Options, entrando en Light Options, podemos manejar la intensidad, la fuerza, ¿no?, de la luz, aumentarla, disminuirla, el cono, ¿veis? Lo grande que es el cono, ¿no? El cono de nuestro foco, vamos. Bueno, vamos a dejarlo así abierto de momento. Bien, luego vemos más las luces. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro suelo. ¿Qué va a ser el suelo? Un sólido. Vamos a capa, nuevo, sólido. Tamaño este, luego lo podemos ensanchar. Y el color, pues este mismo. Venga, ok. Y nos lo tapa entero porque nos ha aparecido aquí y las capas que están arriba tapan a las de abajo. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar también en 3D. ¿Por qué? Porque lo tenemos que voltear, girar. En vez de en el eje Y, lo vamos a girar en el eje este, en el X. Imaginaros que aquí hay una barrita y esto pues va a voltearse sobre esta barra. ¿Veis ahora qué fácil se entiende? Pinchamos aquí debajo del cubito y hemos convertido esta cosa en 3D. No os despistéis por la luz que ha creado esa especie de círculo, es el cono. Vamos a echarla más para atrás. ¿Veis? En mi puntero aparece la Z, lo echo más para atrás y va a iluminar todo. Luego ya la acercaremos. Vale, vuelvo a pinchar sobre la capa del sólido gris. Y veis que le he creado ya, que le he indicado que sea una capa en 3D. Le he puesto el cubito. Vale, pues ahora vamos a rotarla. Le doy a la tecla R del teclado y me aparece la rotación. Que no queremos hacerlo así, lo podemos hacer de la manera tradicional. Transform y lo rotamos en X. Lo podemos rotar en este sentido, en el otro nos da igual porque en total lo vamos a poner en 90 grados, que es justo perpendicular a las letras. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a decirle a este suelo, ¿no?, que esté siempre en esa posición respecto a las letras. Es decir, que si movemos las letras se mueva el suelo, que si giramos las letras gire el suelo, para que nunca se nos vayan las letras de diferente posición que el suelo. Estén siempre guardando esa relación, ¿no?, de distancia y de todo. ¿Cómo se hace eso? Vale, aquí en el sólido, que por cierto le damos lo tengo marcado, ¿no? Le doy a la tecla Enter y le puedo cambiar el nombre. Le voy a poner suelo. Al suelo le digo con este simbolito de aquí que pone emparentar. Esto quiere decir que si yo pincho aquí y lo estiro y lo coloco sobre las letras, lo he emparentado. ¿Veis aquí cómo aparece escuela, cine, no sé qué? Y un 2. Eso es la capa 2, esta. Ahora, si yo muevo esto, por ejemplo, lo vamos a rotar en el eje X, nos rota también el suelo porque guarda la misma relación. Esto lo podemos hacer de otra manera, que si hubiera sido crear una cámara, etcétera, pero eso lo vamos a ver en otros tutoriales. Vale, ahora pinchamos sobre el suelo y cogiendo estos puntos de aquí lo podemos estirar. Lo hacemos más grande. Y pinchamos aquí y lo hacemos más ancho. Vale. Vamos a rotarlo para buscar nuestro ángulo que nos guste.
por ejemplo, así. Y lo estiramos más. Y nos queda estupendo. Vale. Ahora un poco movimiento con la luz. Vamos a poner la luz. Alejamos esto para verla. Y con el Z hacemos que se acerque, por ejemplo, a nuestra letra. Vamos. Vale. Antes os señalaba este puntito y no lo podía coger porque me coge las letras y me está mareando. Pero lo vamos a hacer desde aquí. Ese punto se llama, cierro las opciones de luz y en transformación, Point of Interest. Es el punto de interés. A ver si ahora que se ve es esto. Si yo modifico, por ejemplo, el eje X, el Y y el Z. Si modificamos el eje Y, ese punto va a enchufar más hacia abajo o más hacia arriba. No movemos el foco, simplemente hacemos que se direccione hacia la zona que nosotros queramos. ¿Vale? Ahora modifico, por ejemplo, el eje X y gira para allí. Vale. Vamos a dejarlo de momento así. Vamos a bajarle un poquito la intensidad para hacer esto un poquito más tenue. Un poquito más. Bueno, algo así. Y vamos a subir un poco las letras. Si muevo las letras, no se mueve el fondo. Perdón, si muevo las letras se va a mover el fondo, porque el fondo depende de las letras. Pero si muevo el fondo, no se mueven las letras. Así que vamos a bajar un poquito el fondo. Le doy a la tecla P, seleccionando, y como las letras no están emparentadas con el fondo, no, con el suelo, que no le cambio el nombre, ahí sí. Como no están emparentadas con el suelo, porque yo mueva el suelo no se van a mover las letras, ¿eh? Solo la relación es unidireccional. Es decir, si yo muevo las letras se mueve el suelo porque el suelo depende de las letras como pone aquí, pero si muevo el suelo las letras pasan de él olímpicamente porque no dependen de él. Bien, eso es importante. Vale, lo tenemos así. Ahora vamos a por el reflejo. ¿Cómo se hace eso? En el suelo, que es también una capa 3D, si desplegamos sus opciones, vemos que en opciones de material, aquí en el suelo, desplegamos las opciones de material, nos dice, 1, aquí, Cast Shadows, esto es si emite sombras. No, el suelo no emite sombras, no queremos. Pero aquí, en Reflect Intensity, intensidad del reflejo, ¿no? Del reflection podemos indicarle con qué intensidad queremos que se reflejen nuestras letras. Por ejemplo, en este caso un 35, pues lo veo bonito, queda bien. Cada uno que busque el efecto que quiere darle, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, yo lo voy a dejar tal que así. Podéis esto modificarlo vosotros. Vale. También le podemos decir a las letras, en la capa de letras, abrimos, cierro lo de transformación y voy a Material Options, opciones de material. Y le decimos que creen sombras. Entonces, estas letras ahora van a crear sombras sobre el suelo, por ejemplo, o sobre una capa que pusiéramos al fondo a modo de pared. Vamos a crear otra luz. Layer, New. Le decimos aquí nueva capa y elegimos Light, luz. Y vamos a elegir punto, una luz puntual. Vale, y de color, pues yo qué sé, podemos hacer que, mira, que esta sea un poco más amarillenta, ¿no? Para probar, para que se vea diferente. Vale. Tenemos aquí nuestra luz, que es esta. Esta, ¿veis cómo no aparece un cono? Aparece y veis cómo hemos creado aquí las sombras, ¿no? Porque le hemos dicho a las letras que generen sombras. Y entonces vemos cómo tenemos nuestras sombras. Vamos a girar las letras sin miedo, porque en este caso, si movemos las letras, el fondo se mueve. Y vamos viendo, pero no se están moviendo las luces, ¿eh? Y vemos cómo tenemos un efecto 3D totalmente realista, efectivo, con las sombras, etc. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado, que os sirva para crear vuestras introducciones, hacer letras en 3D, crearle reflejos, crear sombras, poder jugar con las luces, moviéndolas, variando donde queréis que estén y cómo queréis que sean las sombras. Y la verdad es que esto nos abre
un abanico de posibilidades tremendo y os animo a todos a que exploréis con ello y vayamos aprendiendo un poquito más cada día. Pues sin más, os invito a todos a suscribiros al canal, os doy un saludo enorme y nos vemos pronto. Hasta pronto.